Madre mía, lo que acaba de pasar con Can Yaman y Demet Özdemir. Si os digo la verdad, todavía estoy procesándolo. Se armó un auténtico revuelo en Estambul, y todo por un reportero que se pasó de la raya. Esto va a dejaros con la boca abierta, os lo prometo. Imaginaros la escena: Can Yaman tranquilamente sale de un sitio, y de repente se encuentra con la prensa. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Los reporteros siempre al acecho. Pero este hombre, este reportero en cuestión, se puso demasiado insistente. No solo uno, varios. Le estaban atosigando, preguntando una y otra vez por Demet, por su relación, por los rumores de reconciliación. Lo típico que les encanta preguntar a los famosos para sacar chispas. Pero Can, que siempre ha sido de mecha corta cuando se trata de su vida privada, pues explotó. No es que llegara a las manos, ojo. Pero sí que hubo un momento de tensión muy fuerte. Se le veía que no podía más, que estaba hasta el gorro de que le persiguieran así. Y de repente, zas. Le grita al reportero, le dice cosas que no eran precisamente un piropo. Se le notaba la furia en los ojos, en la voz. Una cosa seria. Para ser honestos, es un poco entendible, ¿no creéis? O sea, que te persigan así por la calle, que no te dejen respirar, que te atosiguen con preguntas sobre tu ex, a cualquiera se le iría la olla. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando proteger su espacio, su privacidad, que últimamente está por los suelos. Y claro, si encima le tocan la fibra sensible con Demet, que es un tema que todavía parece que le mueve, pues salta la liebre. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de Can para generar más fama, que si se pone así, la gente habla más de él. Pero yo, sinceramente, no lo veo así. Creo que lo que vimos fue una reacción genuina de alguien que está harto. A veces la presión mediática es brutal, y Can Yaman vive bajo un microscopio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada foto, todo se analiza al milímetro. Y la conexión con Demet la conexión con Demet. Parece que a pesar de todo, siguen siendo un tema candente. Los rumores de que han vuelto o que al menos se han reencontrado son constantes. Y Can, al parecer, no está dispuesto a dar explicaciones sobre eso a cualquiera que le ponga un micrófono delante. Y tiene su lógica. ¿Por qué debería hacerlo? Es su vida, y si está pasando algo con Demet, pues será algo privado, ¿no? Lo que sí es cierto es que este incidente ha puesto de nuevo a Can Yaman en el ojo del huracán, y como no, con Demet Özdemir como protagonista colateral. La prensa del corazón está que arde buscando cada detalle, cada mínimo gesto que pueda confirmar o desmentir esta supuesta tensión, o, quién sabe, un acercamiento. Pensándolo bien, quizás la reacción de Can fue un poco desmedida, sí, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Solo vemos la punta del iceberg. Detrás de las cámaras hay mucha presión, mucha gente metiendo las narices donde no les llaman. Y esto, al final, es lo que pasa cuando las cosas llegan a un límite. La pregunta del millón es, ¿esto significa que Can Yaman está realmente molesto por los rumores de Demet? ¿O es simplemente un ataque de ira por la insistencia de la prensa? Y lo más importante, ¿creéis que estos incidentes afectan a la posible relación entre Can y Demet, o los hacen más fuertes? Quiero saber vuestra opinión.